¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Nuevamente regresamos aquí a un rincón en el pasado y a un rincón de este segmento que se llama Katana Rock. Ahora vamos a hablar de un tema bastante importante para aquellas personas, nuestros amigos que no están muy relacionados con lo que es el rock progresivo y los grupos que surgieron, que evolucionaron y que hoy día algunos permanecen todavía dentro del ambiente musical y a otros que pues, ya prácticamente desaparecieron. Pero sin embargo vamos a abarcar esta pequeña charla con varias cosas. Vamos a ver primero lo que es el rock progresivo. Vamos a ver también cuál es su contexto y su evolución. Vamos a ver también cuáles fueron sus fuentes de inspiración, quiénes fueron los precursores, y vamos a mencionar también 5 discos esenciales que a lo mejor la gente que le gusta este subgénero del rock pues le gusta, y que a lo mejor aquí les haríamos esa recomendación, que tuvieran la forma de hacérselos llegar para que los escuchen, para que los cataloguen. Ahora sí, estos 5 discos esenciales no los recomienda la crítica especializada. Ahora yo voy a hacer una humilde recomendación. Esos discos yo los tengo, los he escuchado otros más, a lo mejor se me van, pero en un momento dado a lo mejor algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en cuanto a esos 5 discos esenciales que a lo mejor, si te gusta el rock progresivo, deberías de tener dentro de tu colección. Ok, vamos a arrancar con lo que es rock progresivo. Muy bien. Se dice que el rock progresivo es un subgénero de la música rock que se popularizó en Inglaterra y con un desarrollo posterior en otros países como Alemania, Italia, Chile, México, Estados Unidos y Francia durante mediados y finales de los años 1960 y 70. Se desarrolló a partir del rock psicodélico, del cual ya habíamos comentado en un video anterior, y se originó en un intento por darle un mayor peso y credibilidad artística a la música rock. Las bandas abandonaron el corto sencillo del pop a favor de técnicas de instrumentación y de composición más frecuentemente asociados con el jazz o la música clásica, en un esfuerzo por darle al rock el mismo nivel de sofisticación musical y el respeto de la crítica. Algunas canciones fueron reemplazadas por suites musicales que a menudo se extendían hasta 20, 30 o incluso hasta 40 minutos de duración y contenían influencias sinfónicas, letras de contenido filosófico, esotérico y orquestaciones complejas. Debemos de recordar que en aquel tiempo de los Beatles, los Creedence y los Doors, normalmente se manejaba un formato prácticamente solamente como de melodías de 3 minutos de duración, y se utilizaban instrumentos básicos del grupo de rock, que era la guitarra, el bajo, la batería y las vocalizaciones. No había más, eso era lo tradicional. Sin embargo, hubo gente que decía, pues creo que 3 minutos no es suficiente para que desarrollemos unas ideas un poquito más sofisticadas. A lo mejor nosotros queremos hablar un poco más de algo, y entonces fue que empezaron a surgir ese tipo de ideas. Por otro lado, dentro del contexto de su nacimiento y su evolución, se dice que este género del rock progresivo surgió a raíz del rock espacial que empezaban a desarrollar grupos como Pink Floyd. ¿Se acuerdan que en un momento dado hablamos en un anterior video donde mencionábamos que en el disco de The Piper at the Gates of Dawn, el álbum debut de Pink Floyd, había 2 rolas que se llamaban El Dominio Astronómico e Viaje Interestelar, donde ellos se escuchaba así como si fuese música espacial. Entonces aquí dice que el género surgió a raíz del rock espacial de Pink Floyd y los experimentos de rock clásico de bandas como The Moody Blues, Procol Harum y The Nice. No sé si algunos de ustedes están familiarizados, pero en el grupo The Nice, ahí fue donde inició el gran tecladista Keith Emerson,
que posteriormente formaría el grupo de Emerson, Lake and Palmer durante la década de 1960. Entonces se dice que el rock progresivo ha influenciado a géneros como New Wave, el post-punk, y también se ha fusionado con el heavy metal para desarrollar otros subgéneros como el metal neoclásico y el metal progresivo. Un revivimiento conocido como el New Prog se produjo a comienzos del siglo XXI y hoy día disfruta de un sentimiento de culto. Por eso es que los grupos de rock progresivo han influenciado de buena forma al mundo de la música. Ahora, dice que ¿cuáles son las fuentes de inspiración? Pues evidentemente ese tipo de músicos, ese tipo de personajes ligados al ámbito musical, pues empezaron a ver que debían de tomar otras formas musicales para enriquecer lo que ellos estaban considerando que la música debía de tener un mayor peso y sofisticación de lo que es la música culta, la música clásica. De hecho, pues nosotros tenemos aquí algo de eso. Aquí nosotros tenemos, por decir, que ya también hemos escuchado algo. Aquí tenemos nosotros tenemos a Beethoven, a Ludwig van Beethoven, un compositor clásico ya de la antigüedad. Aquí tenemos otro de Van Beethoven. Tenemos también aquí a Johann Sebastian Bach, un gran músico clásico alemán. Aquí tenemos también a Vivaldi. Aquí tenemos el disco de las 4 estaciones de Vivaldi, un excelente disco. Aquí tenemos a Johann Sebastian Bach, alemán. Aquí tenemos otro disco de Antonio Vivaldi. Y luego aquí tenemos a Frágil de Yes, donde aquí interviene Rick Wakeman, un gran tecladista que también recibió educación clásica. Tenemos también ahí a Pink Floyd, tenemos allá a Yes con el disco de Relayer. Y pues bueno, entonces se dice que el rock progresivo, sus fuentes de inspiración ha sido la música clásica y la música experimental, la música de vanguardia. En el caso de la instrumentación, se dice que todo aquel grupo de rock progresivo, cuando menos debe de haber escuchado a número 1, a Igor Stravinsky, que es un músico ruso del siglo XX, y que en un momento dado algunas interpretaciones o creaciones de Stravinsky, algo así como la consagración de la primavera, es posible, es creíble que los grupos de rock progresivo han escuchado ese tipo de melodías. Uno, entonces, fuentes de inspiración, Igor Stravinsky. Número 2, Béla Bartók, que es un músico húngaro que también ha influenciado mucho este tipo de grupos. Y el otro es Claude Debussy, que es un músico francés. En cuanto a la instrumentación, estos músicos del siglo XX influenciaron grandemente el desarrollo del rock progresivo. Y después la experimentación, música de vanguardia, se basaron mucho a trabajos, sobre todo como este músico alemán que se llama Karl-Heinz Stockhausen. Todo esa influencia, más las influencias de músicos la música oriental, el folk, el jazz, el rhythm and blues, etcétera, etcétera, la ópera, eso es lo que hace y lo que engrandece y lo que le da el perfil al rock progresivo. Muy bien. Posteriormente vemos que las bandas que desarrollaron el rock progresivo, los pioneros, pues aquí dice que fueron las madres de la invención, The Mother of Invention, con el primer disco que grabaron. El líder de The Mother of Invention pues era Frank Zappa, y el disco de Freak Out es un disco que empezó o fueron las bases para que se desarrollaran otros grupos. Y Freak Out aquí no lo tenemos nosotros a la mano. Perfecto. Después dicen que ya los Beatles, desde el disco de Rubber Soul, empezaban a experimentar con sonidos novedosos
e incorporaban instrumentos que no eran comunes en las bandas de rock tradicional. Empezaban ya a innovar, lo podemos observar en la canción. Aquí dice el bosque noruego, en este disco, que ya meten instrumentos adicionales. Y aquí, curiosamente, aquí lo tenemos. Y el otro es el disco de Revolver, que ya también lo mencionamos. En el disco de Revolver también ellos empezaban a meter sonidos novedosos, instrumentos alternos, innovadores, que no iban a una banda de rock convencional. Después de ahí, pues ya vinieron los que desarrollaron prácticamente el rock progresivo, que fueron bandas como Yes, que aquí tenemos al disco de Fragile, tenemos a King Crimson, tenemos a Emerson, Lake and Palmer, Electric Light Orchestra, Jethro Tull, Supertramp o Jet Jan. Muy bien. Ahora, ya que vimos los grupos que desarrollaron, que fueron los clásicos, ahora vamos a ver de los discos que yo, desde mi muy humilde punto de vista, considero que deben de ser esenciales para que ustedes, amigos que están metidos con el rock progresivo, les gusta o han escuchado a otras bandas ya más recientes, pues cuando menos a lo mejor se van a identificar con esto. El primero que tenemos aquí es este disco de King Crimson. Este disco de King Crimson fue publicado en octubre de 1967. Este disco se considera como de los álbumes fundacionales de lo que es el incipiente rock progresivo, con la agrupación de Robert Fripp, Ian MacDonald, Peter Sinfield, Michael Giles, y en la voz de nuestro gran amigo Greg Lake. En este disco vino una pieza muy buena, te recomiendo que la oigan, que se llama 21st Century Schizoid Man, y hay otro que se llama Epitafio, que es de lo representativo de este disco, que se llama In the Court of the Crimson King, que ya dijimos que fue editado en octubre de 1967. Pues bien, y luego tenemos el número 2, que es el álbum de Tarkus, que es el segundo álbum que publicó el grupo de Emerson, Lake and Palmer. Este es un disco fenomenal. Aquí en este disco aparece ya en la voz este señor que se llama Greg Lake, que había contribuido en las vocalizaciones del primer disco de King Crimson. Sin embargo, se dice que en una gira de Emerson y su banda de Nice lo contactan, le dicen: ¿por qué no te vienes? Tenemos un proyecto, queremos formar un trío. Y él acepta y se viene y forman Emerson, Lake and Palmer. Este es el segundo disco, muy bueno, trae una suite fabulosa que yo la he escuchado y también ha sido cobereada por orquestas sinfónicas de algunas partes del mundo. Algo que es anecdótico y que podemos comentar es que dicen que el tecladista de un grupo de metal progresivo que se llama Dream Theater, este señor es un tecladista que se llama Jordan Rhodes. Dicen que él estaba muy metido con lo que es el clasicismo y Chopin y todo ese tipo de músicos clásicos, y que esa era su idea, desarrollar música clásica. Y cuando haciendo su sorpresa, que se encuentra con el disco de Tarkus, y entonces da un giro completo, pues a lo mejor no de 180 grados, sino de 90 grados. Y dice: este disco de Emerson, Lake and Palmer, que se llama Tarkus, cuando yo lo escuché quedé maravillado y me di cuenta que yo estaba destinado a desarrollar algo sobre el rock progresivo, y fue que se une a el grupo de Dream Theater. Hoy día es el tecladista oficial y ha sido declarado como uno de los mejores tecladistas hoy día de lo que es el metal progresivo. Ok, eso es muy bueno, es algo anecdótico. Luego viene el Thick as a Brick de Jethro Tull. Aquí también lo tenemos con nosotros. Este disco también es fabuloso, y creo que viene siendo también como el segundo disco de Jethro Tull. El primer disco que grabaron fue el disco de Aqualung, y dicen que cuando publicaron este
el disco de Thick as a Brick. Este disco sí ya es un disco conceptual. ¿Cuál es la diferencia de una suite y un disco conceptual? Una suite pues es una pieza melódica que va unida de varias partes y se entrelazan, aunque el que está escuchando no lo percibe, pero van enlazadas una parte con otra. Esa es una suite. Y un disco conceptual es también una pieza de larga duración, pero que todas las canciones van enlazadas y se basan en un tema. En este caso, el disco de Thick as a Brick es un disco conceptual. Al parecer creo que hablan sobre un niño prodigio que aparece en la portada, en la cubierta de un periódico, igual ficticio, pero basado en un periódico que aparecía por ahí en un pueblito de Inglaterra, y que Ian Anderson, el líder de Jethro Tull, dijo, pues vamos a plasmarlo aquí. Cuando apareció el disco de Aqualung, dicen que la crítica especializada decía que era un disco conceptual, y entonces a Ian Anderson pues como que no le gustaba mucho eso y dice, ¿quiere un disco conceptual? Se los voy a dar. Y entonces cuando aparece Thick as a Brick de Jethro Tull, entonces ese también lo consideramos que es un disco esencial de los discos de rock progresivo. Y luego tenemos uno también muy bueno, que es el disco de Close to the Edge del grupo Yes, el grupo británico. Aquí también podemos apreciar las habilidades de los músicos: Ian Anderson, Chris Squire, Rick Wakeman, Steve Howe, etc. Y aquí también la pieza que da título al disco, pues evidentemente es una suite muy buena. La mayoría, bueno, la pieza va acompañada por una orquesta sinfónica, y las presentaciones en vivo evidentemente son fenomenales porque se adaptan. Por eso lo que se decía en el contexto, que el rock progresivo trataba de crear melodías que fuesen debidamente instrumentadas y que fueran interpretadas exactamente así, casi como los músicos clásicos, con sus orquestas sinfónicas. Todo eso pues, es maravilloso. Ese Close to the Edge, escúchenlo, es muy bueno. Al parecer esta suite habla sobre personajes, gurús, filósofos, hindúes, etc., ¿no? Al parecer creo que este Close to the Edge es algo así, pero la instrumentación es fenomenal. Entonces el cuarto disco y el quinto disco, pues no se diga, tenemos aquí el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Este también es un disco conceptual. Este disco pues habla básicamente sobre lo que es el desarrollo del ser humano. La gente que ya lo escuchó pues puede escuchar desde el inicio, que se escuchan latidos del corazón y se alcanza a percibir como un bebé que está naciendo, porque se alcanza a ver se alcanza a escuchar el grito de los niños cuando nacen. Posteriormente el individuo evoluciona, se desarrolla dentro de una vida común, tiene contacto con drogas, éxito económico, habla acerca del dinero, habla acerca de la locura, las drogas y la muerte. Este disco es tremendamente bueno, sigue estando dentro de lo mejor de los representativos de rock progresivo y realmente es una joya. Junto con otros que tienen atrás, este disco creo que fue el más comercial. Cuando apareció en 1973, creo que alcanzaron relevancia los discos que habían grabado anteriormente. En este disco evidentemente pues ya Syd Barrett ya no está, ya se desarrolla se desarrollan en grande Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y todos ellos. Entonces creo que desde mi punto de vista, creo que estos discos considero yo que son esenciales para que gente que le gusta el rock progresivo les gusta, pues hagan el esfuerzo porque lo tengan con ustedes y puedan disfrutar de esa música maravillosa. Pues es todo, amigos, espero que les haya gustado este pequeño brevario acerca de lo que es el rock progresivo, pero ahora ya saben de dónde vienen las fuentes de inspiración, los discos esenciales, quiénes fueron los precursores, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado y que estén muy bien, y nos vemos en la próxima. A propósito, pónganle un like de oro, no un like sencillo, pónganle un like de oro y suscríbanse
para que en un momento dado nuestro canal crezca y sigamos recibiendo todo este tipo de videos para enriquecer la cultura del rock. Saludos y que pasen buenas noches.